y bueno, nosotros como uno más, Caja Rural de Teruel, pues continuar colaborando y trabajando con vosotros, pues para que el desarrollo de esa prueba y sobre todo los participantes, que son los protagonistas, pues puedan disfrutar de esta prueba y luego también de esa carrera solidaria, que un año más pues veo que lleva nuestro nombre. Y bueno, nuestra denominación de origen, el aceite de Bajo Aragón, estar otra vez y un año más con el deporte. Desde que se constituyó la denominación de origen en el año 2000, siempre hemos intentado apoyar el deporte. Es nuestro alimento, nuestra denominación de origen representa pues el alimento básico de la dieta mediterránea. Por lo tanto, siendo un alimento tan sano, tenemos que estar siempre al lado del deporte. Por parte del Ayuntamiento de Alcañiz y de la delegación a la que represento, la Delegación de Deportes, como no puede ser de otra manera, siempre vamos a apoyar todas las iniciativas que vengan de parte de los clubs alcañizanos y que vengan para fomentar, por una parte, el deporte base, porque creo que participan muchos niños en esta competición. El deporte competitivo y el deporte que se saca a la calle es una 10K que se saca al centro de la ciudad de Alcañiz. Da gusto ver la ciudad de Alcañiz el día de la 10K, que está llena de gente, y luego, como no, también la carrera solidaria, que todos los años va para alguna organización. Nos encontramos presentando ya la 11 edición de esta prueba. Agradecer a estas 3 personas por las 3 entidades que representan el haber ido con nosotros de la mano desde el primer año. Denominación de aceite de oliva Bajo Aragón nos permite pues tener una prueba donde, aparte de exportar uno de los valores más ricos que tenemos en esta tierra, como es el aceite, un trofeo muy curioso a los ganadores, como es el aceite de oliva transformado en kilos del corredor, que es la 10K, corredor ganador. Caja Rural de Teruel, también desde los principios, nos gestiona lo que es el poder tener una carrera solidaria, dar el tinte solidario a lo que es la gran fiesta deportiva, y también, como no, pues al Ayuntamiento de Alcañiz. Una programación y un fin de semana que pocos eventos deportivos pueden presumir de tener, tanto a nivel regional como nacional. Vamos a empezar el sábado 6 de mayo con las soñadas inauguración de las pistas de atletismo. Desde la jornada matutina del sábado a la jornada vespertina, con una feria al corredor. Este año hemos querido llevar la feria al corredor al centro de Alcañiz. La vamos a llevar a Plaza de España. Tanto Plaza de España como su lonja, como patio de ayuntamiento, va a ser el cuartel general donde los distintos corredores van a poder ir a retirar sus dorsales, inscribirse a la prueba solidaria. Ojo, las inscripciones para 10K se cierran ya el jueves, y disfrutar pues, de un pequeño también feria de corredor o mercadillo artesanal con distintas opciones, tanto de 5 a 8 de la tarde van a salir también autobuses para poder ver. Por último, cerraríamos la jornada del sábado con una charla. Vamos a contar con Isabel Macías, toda una medallista de Europa de 1.500 metros. Jornada de domingo un poquito, pues vamos a seguir el mismo. Dará comienzo la salida a las 10:30. Acabará más o menos una previsión sobre las 11:30 o 12 menos 20, y entonces dará continuación a la carrera solidaria. Todo el recorrido va a ser 1 kilómetro, sale desde la antigua estación de autobuses de Avenida Aragón, va a llegar hasta final de Avenida Aragón, allí girará y ya bajará hasta meta, que será la misma que la de 10K Alcañiz. Y a partir de allí, pues ya solo nos quedará la ceremonia de pesaje de aceite de oliva y la entrega de acompaña el tiempo. Yo creo que es un día perfecto para ver hacer deporte y para hacer deporte.